por estar acá. Disculpen que empecemos un poquito retrasados. Estábamos esperando a algunos de los que se habían confirmado. Ahorita estoy sin sonido, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a empezar. El objetivo de la reunión es presentarles los resultados de esta investigación de la evaluación de la gestión de las unidades académicas, ¿verdad?, de la UCR por medio de técnicas facultativas. Yo soy la investigadora principal y la doctora Gabriela Marín Raventos también ha sido investigadora en el proyecto. Por razones fuera de su control, ella no ha podido estar aquí el día de hoy. Entonces, el objetivo de la presentación, como ya lo dije, es dar a conocer, ¿verdad?, los resultados y recibir retroalimentación de su parte, porque, como van a ver, ¿verdad?, son modelos cuantitativos y pues todos los modelos cuantitativos tienen sus limitaciones, ¿verdad?, al momento de capturar una realidad. Entonces, el objetivo general del proyecto de investigación es ese: evaluar la gestión de las unidades académicas. Las primeras actividades que realizamos para hacerlo, una fue decidir que la técnica que vamos a utilizar es esta, conocida como análisis envolvente de datos, que lo que hace es medir eficiencia relativa. La única ciencia básica que está incluida en el estudio es geología, además fueron excluidas, y también fue excluida artes musicales, también porque su instrucción es muy personalizada, entonces eso no la hace comparable, ¿verdad? Pero aún así, estas 45 fueron divididas en 3 grupos inicialmente, de acuerdo al proceso formativo. Algunos de ustedes recordarán que el año pasado les enviamos una carta preguntándoles si la clasificación o preclasificación que nosotros habíamos hecho era correcta dentro de esos 3 grupos que ahorita vamos a ver. Se eligieron 3 indicadores de entrada y 3 de salida. Entonces, en resumen, esto es cómo inicia el proyecto. Los indicadores, y esto es muy importante, que estamos utilizando para medir eficiencia son de entradas, es decir, recursos que recibe, ¿verdad?, la unidad académica, son número de plazas docentes, número de plazas administrativas y de apoyo académico y el gasto real. Aquí, por favor, siéntanse en confianza de preguntarme, de interrumpir, o sea, que sea más una conversación, ¿verdad? Y en las salidas estamos considerando el número de créditos estudiante, es decir, aquí estamos considerando todos los créditos que obviamente llevan los estudiantes que están matriculados en sus carreras, pero también si ofrecen cursos de servicio, esos créditos también están aquí contabilizados, ¿verdad? Porque estos son un reflejo de la actividad docente que realiza la unidad académica. Y número de estudiantes graduados, así como la investigación o la carga dedicada a investigación y acción social, ¿verdad?, con el objetivo de medir esta eficiencia de la U, de las unidades académicas, en las 3 dimensiones, ¿verdad?, en las cuales nos movemos. En esta tabla, lo que está es la fuente de donde tomamos cada uno de esos indicadores. Estamos tomando además un promedio de 5 años, del 2009 al 2013, ¿verdad? Y ese es el indicador que utilizamos. Un par de observaciones acerca de estos indicadores, ambas relacionadas al número de estudiantes graduados. En el caso de salud pública, por ser una carrera relativamente buena, solo tenemos datos para 3 años y no 5, no para 5, ¿verdad?, los años que estamos considerando. Y también mencionar que el número de estudiantes graduados reportados
como estudiantes físicos en los primeros 3 años, ¿verdad?, de este periodo del 2009 al 2013, y en los otros 2 más bien el reporte es como número de títulos otorgados. Entonces, aquí la única diferencia podría ser si en estos años hay un estudiante que está recibiendo en la misma graduación dos títulos, ¿verdad? Pero como pensamos que eso es poco probable, entonces no introduce mayor sesgo, ¿verdad?, en el cálculo. Entonces, bueno, la eficiencia de la que vamos a hablar la definimos de 2 maneras. Una es la eficiencia técnica y la otra es la eficiencia de escala. La eficiencia técnica hace referencia al uso óptimo de los recursos, ¿verdad?, que en este caso dijimos número de plazas docentes, número de plazas administrativas, gasto real, ¿verdad?, que al combinarse permiten obtener el máximo nivel posible, ¿verdad?, de los outputs, créditos, número de estudiantes graduados y la carga dedicada a investigación y acción social. Y la otra es la de escala, que esta se calcula como un cociente. Y luego les voy a mostrar una figura, ¿verdad?, en donde describimos este concepto de rendimientos constantes, digamos, para los que no estén familiarizados con el término, ¿verdad?, porque es más bien económico. Entonces es un cociente. Matemáticamente, ¿verdad?, la eficiencia sería esta, es una suma ponderada de entradas, en este caso de 3 entradas, y la dividimos entre una suma ponderada de salidas, que en este caso también son 3 las que estamos utilizando. Entonces, bueno, lo que se hace es formular un modelo como este para cada una de las unidades académicas. Por eso es que el análisis envolvente de datos, lo que hace es medir eficiencia relativa, ¿verdad?, porque medimos aquí lo que estamos minimizando es el denominador aquí, ¿verdad?, y aquí están todas las unidades académicas, ¿verdad?, en donde estamos diciendo que su cociente, ¿verdad?, no puede ser mayor a 1, básicamente. Cuando se minimiza, como en este caso el denominador, se dice que el modelo tiene una orientación de salida, de output. Entonces, eso quiere decir que una unidad no puede ser caracterizada como eficiente si es posible incrementar algún output sin incrementar ningún input y sin disminuir ningún otro output. Es decir, si queremos aumentar el número de estudiantes graduados, ¿verdad?, que es una de las salidas que estamos utilizando, pero sin incrementar ni el gasto real, ni el número de plazas docentes, ni el número de plazas de apoyo, ¿verdad? O si puedo aumentar también el número de estudiantes graduados, pero sin disminuir, digamos, la carga que dedico a investigación. Eso es lo que está diciendo acá. En los resultados que da el análisis envolvente de datos, otro concepto importante es el de la frontera. Al tener un grupo de unidades homogéneas, el DEA lo que hace es como separarlas, ¿verdad?, en los grupos de las que son eficientes y las que no lo son, de acuerdo al modelo. Y entonces las que son eficientes las pone en esta frontera y las que no lo son se proyectan sobre esa frontera y estas unidades, digamos, son las unidades académicas que son eficientes con las cuales esta, digamos, que no lo es, debería compararse. Aquí les voy a mostrar los 3 grupos y, digamos, aquí sí podemos empezar a usar la hojita que les pasamos para que se vayan ubicando en cuál grupo están ustedes, para que luego puedan ir siguiendo, digamos, los resultados. Entonces, el primer grupo es el de procesos formativos con un énfasis en clases presenciales con algunos elementos de trabajo de campo o de laboratorio. Entonces, aquí está, es un grupo de 13 unidades académicas que lo vamos a denominar el grupo 1. Entonces, ahí debe decir en su hojita arriba en qué grupo pertenece. Luego hay otro dato que usamos más adelante. Luego, el que denominamos grupo 2 es el proceso formativo con alto componente experimental de interacción con equipo o laboratorio. Este es un grupo de 15
unidades académicas. Y el grupo 3, que es el de procesos formativos que requieren de trabajo de campo o práctico. Es el grupo más grande, conformado por 17 unidades académicas. Un dato que voy a mencionar enseguida es el coeficiente de variación, que es este cociente, en donde de arriba es la desviación estándar, el de abajo es el promedio, el denominador. Aquí en esta gráfica, digamos, este sería el promedio, ¿verdad? Y este pedacito acá, ¿verdad? Sería el numerador acá, que en esta figura, ¿verdad? Este es más pequeño que este, de tal manera que ese cociente sería menor que 1, ¿sí? Pero hay casos en donde este es más largo que el promedio y entonces el cociente es mayor que 1. Lo que eso indica es que hay mucha variabilidad en ese dato para ese grupo. A ver si me explico un poco mejor acá con los datos. Ahora bien, ustedes en esa hoja que les pasamos tienen el indicador para su unidad académica de número de plazas docentes, número de plazas de apoyo, etc. ¿Sí están? ¿Sí? Entonces, dado el grupo en el que están, pueden compararse ustedes con el promedio de su grupo. Entonces pueden ver si están muy arriba o muy abajo. Veamos un ejemplo. Administración pública está en el grupo 1. Sí. Entonces, de acuerdo al número de plazas, estamos docentes, 3,5 por debajo de la media. 3,5 por debajo de la media. Y en los números de plazas administrativas estamos un poquito por debajo, 6 tenemos. Recursos estamos 130 millones menos. En créditos que tenemos 3.000 más. Para el número de estudiantes graduados tenemos 100 más. Y en cuanto a carga de la investigación y acción social, tenemos una menos. Una menos. Bueno, pues se ve muy bien porque al principio tienen menos recursos, ¿verdad? Y más outputs, más salidas, ¿verdad? Entonces todos están pudiendo hacer esa comparación, ¿sí? Les dejo un momentito más la flecha, por favor, ¿sí? Sí es. Claro, eso ustedes se acuerdan en 2013, ¿verdad? 2013. Sí, porque nos tenemos más docentes ahora, 3 plazas Más. El número de crédito, ¿puedes explicar nuevamente ese indicador? No lo entiendo. Ok. Por ejemplo, tienes 2 estudiantes en tu escuela. En un semestre, o más bien en ese periodo del 2009 al 2013, en promedio ellos llevaron, ¿qué será? 40 créditos. Sí, pero tienes un estudiante de servicio que también durante ese mismo periodo estuvo llevando cursos, está en otra carrera, pero lleva cursos como ustedes, digamos en promedio 10 créditos en ese periodo. Entonces estaríamos contabilizando 50 créditos. Ese sería el número de créditos por estudiante. Son créditos al alumno. Sí. Sí. ¿Perdón? Es anual. Anual, sí. Aunque sí, el dato digamos que nos proporciona es semestral, pero lo analizamos. Disculpa un momentito. Es que, por ejemplo, dice, yo tengo el número de crédito 659. 6
por alumno. No, créditos alumno. Crédito alumno, o sea, las dos dimensiones. Sí, las dos dimensiones. Sí. ¿Eso qué día está? CDI, la carga dedicada a A investigación. investigación y acción social. ¿En qué unidad está? O sea, es lo que Hacia tiempos completos. Son 11.000. Sí, buena pregunta, si no lo había dicho. Liliana, tengo Sí. una duda. Dime. Ustedes habrán metido en historia la otra carrera que nosotros tenemos. Es que nosotros tenemos dos carreras. Sí, nosotros no hicimos el estudio por carrera, lo hicimos como unidad Ah, académica. ahí fallaste. La escuela es una, pero tenemos dos carreras. Nosotros alimentamos de todo, alimentamos el posgrado, alimentamos el CIAC, pero además alimentamos el bachillerato y la licenciatura en archivística con estas mismas plazas. Entonces el número de graduados y el número, O sea, los graduados de archivística no aparecen en aquí. supongo que no. O sea, porque el Si reporte- vos solo voy- metiste los de la carrera de historia, no aparecen. A ver, nosotros utilizamos estos indicadores. Entonces, si Ajá. hablamos del número de estudiantes graduados, es lo que nos da OPLAO. Y OPLAO nos daría escuela de historia, tantos. Bueno, Lo hace por carrera, no lo hace por lo carrera, hace por ¿estás escuela. segura? Sí, estoy segura. Bueno, Eso estoy completamente segura. Confirma eso, porque No, estoy segura. porque Yo lo hice, es una investigación. porque nosotros alimentamos en realidad dos carreras, el posgrado y el CIAC, con ese número de tiempos docentes. Sí, nuevamente. ¿Posgrado sí no está incluido? Ah, bueno. Sí. Pero te Posgrado digo, no está incluido. Pero, Todas las carreras alimentan el posgrado no tiene plaza. exacto. Y entonces eso habría como que tomarlo en cuenta. bueno, ahorita vamos a las conclusiones, ¿sí? Pero, porque nosotros pero a la vez alimentamos es el algo posgrado que es y igual el- para todos, porque el posgrado no está siendo considerado para ninguno. Entonces, exacto, están siendo No, pero es tratados que de la hay misma unos que manera. tienen posgrados autofinanciados. El de nosotros no es autofinanciado. Son muy pocos los oportunidades, ¿no? ¿Qué pasa con las carreras comparadas? No, pero que corrobore, porque si no puede cambiar los datos. Ahí sí me estoy haciendo distinción. Pero entonces aquí se le cuenta cuál de las escuelas, digamos, porque en la Unión Moderna nosotros damos varias carreras compartidas, que son los bachilleratos de enseñanza. Ah, y además alimentamos el bachillerato Es en igual, el enseñanza. conteo de graduados se cuentan en nosotros y se cuentan en la institución. Esa es otra que tenemos nosotros también. Esa es otra. Por la realidad de estudiantes, digamos, de lo que yo veo presentado. ¿Te parecen pocos? Sí, y digamos, sí, yo asumo que debe ser una cuenta probablemente las dos carreras de nosotros. Pero nosotros también tenemos carreras especiales, pues no sé si están sentados. Y digamos, esa, por lo menos la parte de las compartidas internas, Sí, pues eso no lo puedo decir. Que nosotros también Claro, tenemos sí. compartidas. Sí. Es el mismo caso. Ok. No, eso sí estaría por verse. Sí. Las carreras son bachillerato, licenciatura o hay. Bachillerato. Por ejemplo, hoy tenemos algunos diplomados. No sé si eso. Eso aquí no está contabilizado. Son bachillerato y licenciatura. Acá solamente bachillerato. Es que no me dan Licenciatura, Licenciatura no. pues veo muy bajo el número de graduados y el número de crédito. Está por debajo de la media. Bien, no vivimos en un mundo perfecto y esta es una primera aproximación No, no, ¿verdad? perfecto. a hacer un análisis de eficiencia. De hecho, ya van a ver pues, que las conclusiones, aparte de lo que ya por la literatura sabemos, ¿verdad? Con qué restricciones ya estamos topando, también hemos tenido algunas reuniones con otros directores previamente, entonces ya tenemos algo de retroalimentación y ahorita todo lo que ustedes nos están comentando, ¿verdad? Solo nos va a ayudar pues, a seguir con la investigación, afinando, ¿verdad? Los indicadores. Yo te y los pido por resultados. favor que pongas esta atención archivística, porque además es una carrera muy técnica y entonces no sé si cabría en Nuevamente, el no grupo hicimos 1. estudio por carrera, hicimos estudio por Bueno, por confirmar. escuela y además sí se les escribió a cada una de sus escuelas diciéndoles si se consideraban que estaban bien ubicadas
Y si no lo estaban, nos respondieron diciendo Yo que no. respondí, pero es que respondí pensando en historia, no en archivística. Está bien. Sí, la escuela nuestra es una particularidad, es que las carreras que tenemos en bachillerato, Me olvido de mi hija. hay muchas, le llaman campos clínicos, una gran cantidad de profesores que están en un octavo de tiempo, Sí, o sí, menos, sí. en hospitales. Así es, sí. Entonces, claro, cuando yo veo cómo nueve plazas docentes, 31, estoy en la Aquí en en la grupo media, en grupo 2, Ujú, estoy en la media, pero cuando veo créditos de estudiantes, muy por debajo de lo que dice Del promedio. 4.757 que tengo aquí, 659. Es que claro, como con esa estructura de esa cantidad de docentes que son instructores en hospitales, qué cantidad de créditos, o sea, qué relación puede haber entre una Sí, cosa y la otra. sí, no está bien, eso, bueno, se complementa un poco con otra agrupación que hicimos después. Ahora sí voy a continuar, porque si no, Sí, no sí, avanzamos, por favor. ¿verdad? Pero en todo caso también, sí nos queda eso también pendiente. Con esta agrupación, digamos, definida por proceso formativo, se están corriendo 4 de esos modelos matemáticos que les mostré, ¿verdad? En el primero consideramos los 6 indicadores. En cada uno de los otros modelos lo que hacemos es quitar una de las salidas. ¿Por qué? Porque al quitarlo, eso nos va a decir, si cambia, digamos, la eficiencia de la unidad académica, nos va a decir que la unidad académica está dependiendo, digamos, de eso, o que es eficiente justamente porque ese indicador lo tiene muy bien, ¿verdad? Más bien el mensaje es no descuidar ese indicador. La herramienta computacional que se utilizó es Open Source D, nada más para mostrar acá cómo se verían los datos cuando se ingresan, y acá más bien son los resultados. Bien, por proceso formativo entonces los resultados de eficiencia, y aquí para relacionar el concepto de eficiencia de escala que les mencioné previamente, que está relacionado con el retorno o el rendimiento de escala, tiene que ver con lo siguiente. Este es constante, significa que si yo aumento una entrada, es decir, para hablar en nuestro lenguaje, aumento el número de plazas docentes, por decir algo, el número de estudiantes graduados aumenta en la misma proporción, ¿verdad? Cosa que casi nunca ocurre, y justamente por eso no usamos este modelo, ¿verdad? En estos dos hay un rendimiento no constante, pero uno es creciente y el otro es decreciente. Es decir, cuando aumento el número de plazas docentes, el número de estudiantes graduados aumenta más que lo que aumenté el número de plazas docentes, ¿verdad? En proporción. Mientras que acá, si aumento el número de plazas docentes, el número de estudiantes graduados crece, pero más bien crece muy poquito. ¿Sí? Crece menos que lo que aumenté el número de plazas docentes. A eso se refiere esto de los rendimientos constantes o variables. Y el coeficiente que van a ver de escala, la eficiencia de escala, se calcula con lo que da como resultado un modelo con rendimientos constantes entre uno que sea variable. Entonces, para el grupo 1, los que están en el grupo 1, para cada uno de los modelos, ¿verdad? Esta es su eficiencia. En la hoja que les dimos, no aparecen los nombres de las unidades académicas, aparece un código, ¿verdad? Ustedes tienen su número arriba, ¿verdad? Donde está el nombre de su unidad académica, hay un número, ¿verdad? Aquí yo tengo el de ciencias de la computación, tengo como 10. ¿Sí? Entonces, ese es un número, ese sería el número con que ustedes deben buscarse en la información que allí tienen. Que por cierto, este trabajo tengo que agradecérselo aquí a David y a Oscar, 2 estudiantes de la escuela que me ayudaron a elaborarlas.
Aquí está el grupo 2. ¿Dónde están ordenadas? Entonces en orden decreciente. Y el grupo 3. Esa información si la tienen ustedes aquí. Entre más cerca de uno, Para cada grupo. más Entre más cerca de uno, mejor. Exactamente. Esos serían los modelos, ¿o qué es? Estos son los modelos que se hace con retornos variables. ¿Sí? Es cada uno de los modelos. ¿Y cómo recordar fácilmente cuál es la diferencia entre cada modelo? A que le quitamos un indicador de salida. ¿Sí? Entonces, este tiene los 6 indicadores. A este le quitamos créditos. ¿Qué? Si quieren lo notas. Sí. A este le quitamos Número de estudiantes estudiantes. graduados. Ajá. Y a este le quitamos la carga dedicada Eso es importantísimo. sí, a la docencia de investigación. Después nos pasarían ustedes un documento o algo. Después podemos pasarles un poco más de información, ¿sí? Para entender mejor también la hoja. Sí. ¿Cuál es el BS2? Ese es el que le quitamos créditos. ¿Y al 3? Al 3 le quitamos número de estudiantes graduados. Entonces, digamos, una escuela como geografía, cuando le quitamos, aparece eficiente en todos, pero cuando le quitamos créditos, baja su eficiencia. ¿Por qué? Porque su eficiencia en parte se la da ese indicador, los créditos. Entonces, más bien, ese es un buen indicador, hay que cuidarlo, hay que... Ah, ok. ¿Verdad? Hay que chingar. O sea, perdón, en el caso de antropología Sí. baja mucho si Igualmente, claro. Si le quitamos los créditos, se baja. ¿Verdad? Entonces es porque créditos se están haciendo un buen trabajo en términos de la atención a estudiantes. Continuamos. Sí. Bien, aquí es una distribución, ¿verdad?, de la eficiencia técnica para las 45, en este caso no las dividí, ¿verdad?, de acuerdo a un intervalo, digamos, de eficiencia. Obviamente nos fijamos en los últimos que son los donde quisiéramos estar, ¿verdad? Estar por modelo, ¿verdad? Entonces vean que en el caso del modelo 1, ¿verdad?, un 67% tiene una eficiencia entre 0.95 y 1. Para los otros modelos, pues los indicadores, ven que el más bajo es precisamente cuando quitamos créditos, ¿verdad? Los otros sí están por lo menos por arriba del 50%. Y esta es la eficiencia de escala. Acá solamente la estoy dando para el modelo 1, se puede obtener para todos los modelos, pero no quería saturar, ¿verdad?, la presentación con tanto número, entonces solo está para, y esa la tienen también en la hojita, me parece, ¿verdad?, para cada uno de los grupos. Y nuevamente, esta eficiencia, pues entre más cerca de 1, mejor. Para estos, ¿verdad?, cuya eficiencia ni siquiera nos llega a 8, esta eficiencia de escala, nos dice entonces que esta unidad académica es sensible a esa escala. Es decir, voy a volver a la figura. Están en una de estas dos. No sabemos en cuál, para eso se requiere de más información, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Ahí tenemos el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Bien, cuando presentamos el informe parcial, ¿verdad?, de este proyecto, se nos dijo que por qué no hacíamos tal vez otra agrupación diferente a la que habíamos hecho por proceso formativo, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí empezamos a pensar en otra parte de la estadística y llegamos a una técnica que se llama K-medias, ¿verdad?, que lo que hace son clusters, o sea, hace agrupaciones. En este caso utilizamos solamente para hacer esta agrupación los 3 indicadores de entrada, es decir, plazas docentes, número de plazas de apoyo y gasto real. Entonces la agrupación que van a ver acá
es una agrupación más bien por tamaño, ¿verdad? Va a agrupar las que tienen como número de plazas docentes poquitas, gasto real más bajito, ¿verdad? Van a ver esa agrupación, pero antes de verla, les quería mostrar estos diagramas, ¿verdad? En donde, para esos tres indicadores de entrada nada más, ustedes puedan tener ahora una idea de dónde están, no solamente con respecto a su grupo, sino con la totalidad de las 45 unidades académicas incluidas en el estudio. Entonces, por ejemplo, para el número de plazas docentes, la mediana, ¿verdad? Que para los que si no recuerdan, ¿verdad? Si tengo 1, 2, 3 como dato, la mediana es 2, ¿verdad? Pues si tengo 1, 2, 3, 4, la mediana es 2 más 3 entre 2, ¿verdad? Sería 2.5. Eso es la mediana, es este valor, ¿verdad? Y estos que están acá son los que se llaman en inglés outliers, ¿verdad? Datos que están fuera de la norma, digamos. Y van a ver justamente que esta técnica medios las va a agrupar. Bueno, le consideran las otras. Entonces, esto es con respecto al número de plazas docentes, la mediana es 26.4. En cuanto al número de plazas de apoyo, la mediana es 6. Interesante, son las primeras que tuvo la universidad. Lo vemos, son de las más Antiguas, digamos, más viejitas. Y este es el gasto real. Bien, entonces, allí, abajo de donde decía a qué grupo pertenecían, ahora dice a qué conglomerado, ¿verdad? Pertenecen. Porque son tres conglomerados los que obtuvimos en este caso. Este es el conglomerado 1, que es el más grande, de 26 unidades académicas, que digamos podríamos decir que son las pequeñas, ¿verdad? Entre comillas, pero pequeñas desde el punto de vista de estos indicadores. Estas son las medianas y este es un grupo de 4 unidades académicas, ¿verdad? Que serían como las grandes. ¿Sí? Ahora bien, el análisis envolvente de datos requiere cierto número de unidades académicas en este caso para poder hacer el análisis. Entonces, de aquí en adelante este no se considera porque es muy pequeño. Y solo lo hacemos para estos dos grupos. Aquí está la estadística descriptiva nuevamente para cada conglomerado, para que se comparen ahora con este otro grupo, ¿verdad? Que como les decía, es más bien por tamaño, no por proceso formativo. Los mismos indicadores, ¿verdad? Los mismos indicadores tuyos, pero ahora comparados con... Eso sí no está ahí, correcto. Sí. Sí. ¿Verdad? Pueden pensar, bueno, ¿cómo cambian? Si antes estaba arriba en estos indicadores, ahora estoy abajo, o estoy más cerca o más alejado. Para hacer el mismo ejemplo en voz alta. Ahora eres un conglomerado 1. Sí, ahora tenemos en cuanto a la media, son plazas docentes 7 por encima, en número de plazas administrativas 1. O sea, baja un poco la diferencia, pero siempre estás por encima. Sí, y el gasto real, sí, vamos a ver, 100 millones más. Ahora estás por encima, antes sí. estabas por debajo. Sí, pero en cuanto a créditos, digamos, 10.000 más. Entonces siguen estando muy por encima. Números tantos graduados, hay como 150 más. Y la de administración de acción social, sí, ahí estamos por debajo. Por debajo. Igual, digamos, similar. Sí. ¿Me dejo un ratito más? Seguimos. Bien, entonces, la misma información que mostré previamente para la agrupación por proceso formativo, aquí la tenemos para cada uno de los modelos, los 4 modelos, para el conglomerado 1, ¿verdad? Que son 26 unidades académicas. Ya esa información, si no la tienen ahí, ¿verdad? Se las podemos pasar después. Para el conglomerado 3,
Bueno, por mencionar un ejemplo de los que están acá presentes, lenguas modernas, en este caso sale eficiente y todos salen eficiente y de hecho casi baja la mitad, ¿verdad? Cuando quitamos número de estudiantes graduados, ¿verdad? Pero bueno, habría que revisar esto que me acaban de decir también, digamos, eso podría estar importando aquí. Sí. En el caso de historia también, cuando le damos investigación, Claro. exacto, es porque es muy importante para esa unidad académica. Así es. Bien, y esta es la distribución de la eficiencia técnica, ¿verdad? En este caso para las 41, ¿verdad? Porque no estoy incluyendo para las cuales no fue posible hacer ese análisis. Vean que acá sí bajan un poco más los porcentajes, ¿verdad? Hablando de ese mismo intervalo, ¿verdad? El intervalo más alto. En el otro era 60 y restos, y aquí es 51, ¿verdad? Y estos son un poquito más bajos. Y en este caso es más bajo el de investigación, ¿verdad? No el de créditos. Y bueno, esta es la eficiencia de escala para el grupo de 26 unidades académicas y acá para las de 15. Bien. Hay una agrupación más, esta ya no aplica a todas por la misma limitación que les decía. Una de las cosas que nos pidieron también era que hiciéramos un estudio por área. Bueno, hay áreas que tienen muy pocas unidades académicas, entonces el DEA no permite el análisis. Y la única que lo permite es ciencias sociales, entonces solamente están representadas acá las unidades académicas, ¿verdad? Que son 18 de ciencias sociales. Aquí tenemos aquí de antropología, ¿verdad? Antropología, por ejemplo. Entonces, sí aquí aplica, ¿verdad? Digamos que te compares con estos indicadores, ¿verdad? En términos de, por ejemplo, el número de plazas docentes, cómo te ves, ¿verdad? Con respecto a este grupo de ciencias sociales. Ustedes también están aquí, ¿verdad? Sí. Antropología, ¿verdad? ¿Quieres los datos? Si nos puedes contar, ¿cómo estás por encima, por debajo? Por debajo del NPD, El número de plazas docentes, si tienes menos. sí, Número de plazas de apoyo académico. también más bajo, o sea, es como la mitad, Como la mitad aquí. sí, gasto real, también como una tercera parte más bajo. Y en la mitad, Increíble. los créditos, Número de estudiantes graduados. como un poco más de una tercera parte. Okay. Y Y carga dedicada a como investigación. sí, es más bajo como en una tercera parte. En una tercera parte. Sí. Bueno, pero no está mal porque hay bajos aquí y hay bajos acá, ¿verdad? Entonces, allí se mide la eficiencia y de hecho, pues, estos son los resultados para ese grupo. Y este es el caso de la distribución, ¿verdad? de la eficiencia técnica para ese grupo. Los porcentajes están parecidos a los que obtuvimos cuando hicimos esta agrupación por K-medias. Y aquí está la eficiencia de escala, ¿verdad? Para ese grupo. Igual se los podemos pasar después. Muy bien. Como conclusiones, digamos, para el intervalo de eficiencia de 0.95 a 1, se puede resumir de esta manera, de acuerdo a la agrupación, ¿verdad? Fueron 3 agrupaciones distintas. Vean que acá se obtiene los porcentajes de hecho más altos, ¿verdad? Con el modelo 1. Ahorita voy a tratar de explicar por qué es eso, aunque es un poco técnico. Y el porcentaje más bajo, ¿verdad? Que se obtuvo el modelo 2, que es cuando quitamos los créditos, ¿verdad?
y el modelo 4, que es cuando quitamos la carga dedicada a investigación y acción social, ¿verdad? O sea que de alguna manera sí estamos haciendo bien esas actividades, de tal manera que cuando nos las quitan nos vemos mal, ¿verdad? La razón por la cual estos porcentajes son tan altos, especialmente esta, se explica, lo voy a hacer muy breve porque sí es muy técnico. Hay criterios empíricos que nos dicen, de acuerdo al número de unidades académicas que tengamos, ¿verdad? Que son los números que tengo aquí, debo compararlas con el número total de indicadores. Entonces, cuando corremos el modelo 1, estamos usando los 6 indicadores. Entonces, las reglas empíricas me dicen que mínimo debería tener, en un caso, con un criterio mínimo 12, ¿verdad?, unidades académicas. Esto para discriminar, ¿verdad? Si no todas las unidades académicas tienden a aparecer como eficientes, ¿verdad? El modelo matemáticamente no discrimina. Entonces, por esa razón, digamos, se puede explicar que acá los porcentajes sean más altos. Los indicadores de eficiencia son relativos, ¿verdad? Porque es eficiencia relativa, lo que estamos midiendo. Entonces, aún unidades académicas que tienen indicadores altos acá, ¿verdad?, de 1 o casi 1, eso no significa pues, que no puedan tener áreas de mejora, ¿verdad? Ahora bien, para las unidades académicas que no salieron eficientes, ¿verdad?, en todos los modelos, abajo ya es la última información que tienen en su hojita, hay unos porcentajes. Si salieron eficientes, ahí no les va a aparecer nada. Pero si salieron ineficientes en algún modelo, en algún indicador, ahí les va a aparecer el porcentaje que deberían aumentar ese indicador para obtener una mejor eficiencia, para ser más eficientes. Eso es lo que significa ese porcentaje. Para compartirles, ¿verdad?, algunas de las conversaciones que tuvimos con algunos directores. Una es que administración educativa, que no sé si lo vieron, salía casi siempre cuando la mostraba abajo, ¿verdad?, el último, y eso nos llamaba la atención, por eso fue que fue una de las que elegimos para ir a hablar con ellas, digamos. Y es porque ellas se dedican básicamente a la licenciatura, ¿verdad?, y a hacerlas. Entonces, claro, los indicadores de salida acá no reflejaban, ¿verdad?, su actividad. Entonces, deberíamos excluir. Descubrimos, por ejemplo, que en una unidad académica la carga docente de los profesores es de 10 a 15 horas, el resto del tiempo lo dedican a otras cosas. Solo por mencionar y pues por dar a conocer esto que a veces no tenemos oportunidad de hacer, ¿verdad?, y es ver cómo están otras unidades académicas, ¿verdad? Entonces, bueno, como decía mi colega Gabriela, ¿verdad?, nosotros nos queremos ir a trabajar a esta unidad académica, ¿verdad?, tener el resto para hacer investigación y otras cosas, ¿verdad? Luego se mencionaba que hay unidades académicas pequeñas con muchos metros cuadrados. Pronto nos dijeron, bueno, hay una unidad académica que inclusive ya tiene el espacio para un centro de investigación y el centro de investigación no existe todavía. Está en proceso de constituirse, supongo. Está en el proceso universitario. Bueno, es antropología, entonces. Y si no se planean las cosas, no se pueden hacer. Eso es cierto también. Es un nuevo edificio, se planeó el espacio para constituirse. Entonces no es algo negativo, sino positivo. En algunas carreras el tiempo de graduación se alarga porque los estudiantes llevan 2 carreras a la vez. Sí, es ¿verdad? es cierto. Carreras donde los estudiantes no trabajan versus carreras donde sí lo hacen. Eso también tiene un impacto, ¿verdad?, en cómo operamos. Trabaja. ¿Cuántos no trabajan? Digamos que mientras están estudiando, Mientras no estudian, son ¿verdad? Son estudiantes estudiantes de tiempo completo. Sí, no es que son digamos. estudiantes vagos, son Sí. estudiantes que no tienen remuneración. Exacto, sí. Tal vez no lo redacté muy bien. O sea, dedicados A estudiar, o- exacto. Sí, Sí, porque hay estudian algunos que tiempo completo. estudian, ¿verdad? Y eso se da en unas carreras más que en otras, que estudian y trabajan al mismo tiempo. Tiempos completos que aparecen en el indicador del número de plazas administrativas y de apoyo
académico, pero que en realidad son plazas docentes, ¿verdad? Y que son caros en algunos casos. Eso ocurre en algunas unidades académicas, y por lo menos en 2 de las que hablamos. No se ve. No se debe. Algunas carreras de paso, ¿verdad? Que es mientras me cambio de carrera. Entonces, ¿qué impacto tiene? Bueno, pues que tienen que admitirlos, ¿verdad? Tiene que hacer todo este proceso, ¿verdad? Y al final, pues, no se va a reflejar en número de estudiantes graduados porque se fueron, ¿verdad? A otra carrera. Unidades académicas con varios profesores catedráticos que por su antigüedad son muy caros, entonces eso se va a ver reflejado en gasto real. El gasto real está incluyendo los salarios, ¿verdad? Entonces se ven muy inflados en gasto real, ¿verdad? Pero ya entonces sus indicadores pueden ser muy bajitos y por eso se van a ver ineficientes. Sí. ¿Qué relación tiene eso de los profesores caros con algunos parámetros que se miden? ¿Puede ser negativo o puede ser positivo? Aquí el asunto, sin darle una cualidad de positivo o negativo, es que el gasto real para una unidad académica que tenga catedráticos muy caros, ¿verdad? Por su antigüedad, el gasto real va a ser muy grande. Entonces, y tal vez las salidas con el número de estudiantes graduados con créditos es pequeño. Entonces la unidad académica se va a ver ineficiente en este estudio. Pero eso contradice lo que la universidad solicita, que todo el mundo ojalá sea catedrático. Sí, es que en un estudio cualitativo sí se vería. Sí. O sea, la calidad de la investigación o la calidad de la docencia. Sí, exacto, que es el tema de la calidad, ahorita lo voy a mencionar, así es. Otro punto interesante, por ejemplo, en odontología, nuestro promedio de graduación subió a 8.5 años. Y hay un factor importante que es en los 2 últimos años, quinto y sexto, que dependen de factores externos. Entonces, si el paciente no le llegó para hacer atendidos, si el paciente se desapareció o el tratamiento fracasó, entonces son factores externos que están incidiendo también directamente en que los años de graduación hayan aumentado de 6 a 8.5. Sí. Entonces ustedes se ven reflejados, digamos, en ese comentario. Y bueno, como trabajo futuro, para mencionar, ¿verdad? El tema de la calidad. Aquí no hay ninguna medición, ¿verdad? De calidad, ¿verdad? Y eso, pues, en una actividad como la nuestra no es algo fácil de soslayar. Sí, claro. Entonces, igual pudiéramos incluir algunos otros criterios, ¿verdad? Como tasas de fracaso escolar, tasas de aprobados, ¿verdad? Las encuestas de opinión de los alumnos, que eso es debatible, ¿verdad? Pero pues en la literatura también se ha dicho que se puede usar. Otros indicadores que pudiéramos utilizar son profesorado clasificado según dedicación o nivel, ¿verdad? El régimen académico, quizá para incorporar esa variable, ¿verdad? De catedráticos que pudieran ser muy caros, entonces para balancear ese aspecto en la medición. Los salarios de los profesores, créditos impartidos por profesor, pudiera ser otro indicador, y una variable explicativa que se puede incorporar también sería el año de fundación de la unidad académica, ¿verdad? Cuando mostré, ¿verdad? Los diagramas de caja me dijeron que los outliers, ¿verdad? Los atípicos, ¿verdad? Serían como los más viejos. Bueno, entonces tal vez haya aquí una variable que pueda explicar eso. Y eso básicamente, estas son algunas de las referencias que utilizamos. Entonces esto sería todo. Si hay alguna pregunta o comentario adicional, bienvenido. ¿Cuándo estaría como disponible como toda la información o el estudio mismo para poder uno hacer un análisis más detallado? Más detallado, sí. Como estudio, digamos, para marzo estarían 2 publicaciones ya terminadas. Y si ustedes tienen un interés particular, nos pueden enviar un correo, ¿verdad? Y les preparamos un reporte, digamos, más personalizado. Ah, excelente. Para discutir en asamblea. Por favor. Perdón. Yo creo que todo el mundo A todos les interesa. La doctora. Sí. Ahora,
vamos a ver, va a haber replicación de este estudio. La idea es continuar exactamente con la investigación, por eso estamos hablando acá de trabajo futuro, ¿verdad? Sí, porque vamos a ver, digamos, creo que esos serían unos resultados interesantes para el final de mi gestión. Por cierto, mire, mejoramos, serían unos resultados interesantes. Y no miedo por mí, sino por otro. ¿Sí? No sé si esto se estamos hablando de 3 años, 4 años. Sí, digamos, 2 años y medio. Entonces, si habrá alguna decisión política de usar esto, ya a nivel de toda la universidad, vamos, a mí en lo particular me interesaría poder utilizar, poder hacer comparaciones. Sí. No se lo hemos presentado todavía al vicerrector de docencia, pero sí planeamos hacerlo. Cada vez que uno llega a hablar con don Bernal, le saca los indicadores que él tiene. Mira, es que va aquí bien, pero vamos más bien esto, primero antes de pedirnos cualquier cosa. Entonces, hay algunos temas ahí importantes. Porque yo quería agregar otro tema. A ver, en el tema de que tiene que ver con... Llega el 13. Sí. ¿Él? Esto llega al 13. Claro, es para empezar a porque claro, ajá. Sí. Porque vamos a ver, en el caso de la Escuela de Administración Pública, el tema de investigación y todo es totalmente, o sea, es voluntario, entonces no aparece ahí. Entonces hay mucho trabajo que realizan los profesores que no está contabilizado ahí. Porque, por ejemplo, en Administración Pública son 1,9 plazas, ahora en este momento pues logramos aumentarlo un poquito más, pero hay otros colegas que hacen mucho trabajo en acción social y investigación que no puntúa ahí. Inscríbenlo en proyectos. Claro, pero es que claro, pero si es sin carga no aparece ahí. Voy a regresar ya, porque vea que dice que son carga dedicada a la investigación en acción social. Sí, y esta información fue proporcionada por el CER. Entonces, cuando es ad honorem y es sin carga, no puntúa ahí. ¿Ves? Entonces, ya cuando uno empieza a ver. Pero el problema comienza por no registrarlo. Si lo registran como proyecto. No, es que está registrado, pero no. Está registrado, seguro. Claro, pero sí, sin duda, pero ¿cómo la carga es cero? No, yo entiendo, pero entonces habría que crear la otra categoría. Más bien el criterio de número de proyectos. Exacto, el número de proyectos. Sí, o poner una carga simbólica, no sé, porque además con esto de la declaración ¿verdad? De la carga académica, que resulta que el profesor puede hacer muchas cosas, pero solo se puntúa hasta 50 horas. Entonces, de ahí en adelante, poder ir al final de graduación o lo que sea que se le asigne a cero. Entonces, eso es un trabajo que se invisibiliza. ¿Había alguien más primero? Sí, no, principalmente. No, por favor. No, que con esto mismo. Porque lo que hace cargas, o sea, como dice el compañero, sí, apostar los 50. Y muchas veces los proyectos de investigación y acción social son los que es más fácil castigarlos, digamos, o reducirles. Hay otros rubros, por ejemplo, si uno tiene una carga por un puesto administrativo, dirección de escuela o dirección de centro de investigaciones, eso no puede moverse. Entonces adquiere mucho peso en algunos, principalmente cuando las escuelas tienen suficiente gente o necesita, digamos, esos puestos. El otro asunto que sería bueno tal vez, y no es por ocultar, digamos, errores, sino si ustedes pudieran, ya lo hicieron, digamos, en esta primera etapa, socializarlo con los directores, pero tal vez analizarlo un poquito más en detalle. Yo veo, por ejemplo, en el caso nuestro, agronomía, la que estoy representando al director en este caso, nuestros graduados son relativamente pocos. Lo que sí habría que hacer, sin andar buscando justificaciones, es cuántos son los que ingresan a la carrera y cuántos graduamos. El otro asunto, tenemos un grave problema de que si lo utilizan, como decimos nosotros, carreras de trampolín. Mucha gente llega a agronomía con la ilusión de algún día pasarse a medicina. Nunca lo logran, pero bueno. Llegan con esa ilusión y muchos se quedan de camino porque no, simplemente es entre eso, pero no me interesa nunca terminar. Entonces, si no puedo pasarme, ni siquiera sigo. ¿Para qué voy a agarrar un título que yo no quiero ejercer eso? Simplemente fue una justificación. Entonces, ese tipo de, digamos, parámetros, sin andar justificando, no sé, yo no lo veo tan mal, pero sin andar uno justificando se puede distorsionar la realidad. Lo que sí me preocupa un poco, como decía el compañero, bueno, cuando llegan los vicerrectores o incluso la opinión pública y digan, mira esta carrera que mal está. ¿Por qué? Porque el lector no siempre va a comprender o analizar el dato. Muchas veces uno lee y se va a las conclusiones. Dice eso, lo toma en blanco y negro, pero el trasfondo de por qué llegó hasta ahí, a veces el artículo, la publicación no lo dice, y el lector no es tan acucioso de revisar con detalle, entonces podría ser perjudicial para algunos
escuelas que digan, no, algo está pasando aquí, son ineficientes. Ok, Sí. no, para, digamos, en ese sentido, y por esa razón, en la hojita que se les dio a ustedes no aparece la unidad, el nombre de las unidades académicas, pero es para guardar cierta anonimidad, y en las publicaciones jamás van a aparecer, No, perfecto. o sea, van a aparecer números, Ok. ¿verdad? Pero no, exacto, no van a aparecer los nombres de las unidades académicas, porque eso no interesa para el público. Sí. Y más bien, lo que sí quería agregar, pues es que esta información, como les dije, como modelo matemático que es, no puede capturar toda la realidad, y porque eran 45 unidades académicas, no podíamos ir a conversar con cada una de ustedes, ¿verdad? Pero lo que quiero es que ustedes complementen y expliquen, ¿verdad?, en parte estos resultados. Pero más para ustedes, pues para su propia gestión, ¿verdad? Sí, Va aquí, luego... un comentario, Sí. una pregunta. Estos indicadores que están aquí a la derecha, por ejemplo, el número de créditos de estudiantes, el número de gente graduada, carga académica, supongo que son indicadores de éxito, ¿no? de salida, de producción, así es, sí. Uno diría que más bien este de carga dedicada a la investigación yo lo pasaría Hacer a una la entrada. izquierda y a la derecha pondría publicaciones indexadas, proyectos. Bueno, qué bueno que lo menciona, porque proyectos justamente lo hechos. que queríamos hacer nosotros era utilizar un indicador que es el número de publicaciones. Lo pedimos a la Vicerrectoría de Investigación y la Vicerrectoría no lo tiene. Y esto lo digo porque puede ser incluso hasta incentivo. Claro. No, de hecho, a partir de que nosotros lo solicitamos y la Vicerrectoría de Investigación dijo no lo tengo, porque tiene las de los centros de investigación, ¿verdad? O sea, lo que ellos regulan, digamos. Pero hay otras publicaciones que se dan en las escuelas propiamente que eso no las tiene la Vicerrectoría de Investigación y no están en ninguna parte. Entonces, la Vicerrectoría de hecho empezó con un proceso de recopilación de esa información. Tal vez en el futuro podemos usar más bien ese indicador. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Hay unidades académicas, por ejemplo la mía, que es tecnología en salud, que tiene una gran cantidad de docentes, son 120 docentes, pero de ellos hay casi 99 que lo que tienen un octavo de tiempo y trabajan en actividades. Entonces, ¿qué sucede con eso? Esos están contabilizados porque son no solo plazas en propiedad, Sí, son también pero jamás van a tener carga en investigación, porque el trabajo claro, de ellos es un claro, técnico. sí. Y entonces, claro, si se nos mide por la carga que tenemos que está a la derecha, que yo lo pondré a la izquierda, pero si se nos mide por carga de cada investigación, vamos a parecer muy poco, porque esos docentes son de un octavo de tiempo. Sí. Y jamás. Pero bueno, por eso hay un modelo que quita también ese indicador. Sí, ¿verdad? exacto, eso está muy bien. Sí. Y la pregunta que le iba a hacer es si estos resultados de alguna forma van a alimentar la toma de decisiones en vicerrectorías No sé, para la asignación de recursos. como lo mencioné antes, sí planeamos mostrárselos al vicerrector de docencia, pero aún no lo hemos hecho. Sí, porque muchas veces la asignación de recursos ha tendido históricamente a ser algo un poco arbitrario. Sí. Me parece que no quiere decir que este resultante, pero este tipo de estudios puede vienen ayudar a poner objetividad en esas decisiones que son tan importantes para la universidad. Claro. Ese ha sido uno de nuestros objetivos ocultos, digamos, Claro, de esta porque si investigación. una escuela genera buenos resultados, tenés para pedir más recursos. Algunas son. No, nada más, tal vez en la misma línea de agronomía, ¿verdad? Obviamente hay unidades que por determinación no de las unidades mismas, sino del registro de la universidad, tienen ya pues una selección de estudiantes con excelencia, porque solo se recibe de un porcentaje pequeño relativamente de estudiantes, ¿no? O sea, mientras que, como él dice, hay otras unidades donde entran estudiantes porque esa es la carrera de escogencia y son buenos estudiantes, y otros que están ahí porque no saben para dónde agarrar. El problema, digamos, está que, o por lo menos eso ha sido como lo que yo he visto, digamos, de la dirección, es que la universidad no ha querido en los últimos años realmente aplicar la normativa que tiene que ver con el rendimiento de los estudiantes.
De manera que, o sea, por ejemplo, una carrera como antropología, que tiene ¿verdad? Posiblemente un número, por lo menos un 40% de los estudiantes que están ahí como flotando, ¿verdad? Obviamente ¿cómo se dice? El número de graduados siempre va a ser menor, porque esa gente, o sea, de todos esos un porcentaje mínimo se va a graduar realmente porque o tira la toalla en el camino, o son pésimos estudiantes, ¿verdad? O no tienen interés, lo que sea, y nosotros no podemos, como quien dice, aún no, después de un cierto tiempo de adecuaciones y esto y lo otro, no toma la decisión de decirle, bueno, ya le hemos oportunidad un cierto número de años y ya, chao, ¿verdad? Entonces a mí eso sí me parece, o sea, yo creo que es algo que se debe tomar en cuenta también, como él dice, en este tipo, digamos, de estudios, porque obviamente tiene que afectar por lo menos el porcentaje de graduación y otras cosas, ¿verdad? Y si es para toma de decisiones, ¿verdad? En ciertos estudios, que me parece que sería lógico que de alguna manera sea un insumo para valorar, ¿verdad? También la eficiencia de las políticas universitarias, más allá que la gestión misma de las unidades académicas, pues yo creo que ese es un tema que sí debería de alguna manera ponderarse, digamos, en este tipo de estudio. La Escuela de Administración de Negocios. A mí me parece que es muy importante el trabajo que ustedes realizado. O sea, es como lo asocio como una radiografía de esa dinámica que las unidades académicas están desarrollando. A mí me encantaría, y no sé si es parte del trabajo que ustedes se han propuesto, es la posibilidad de que esos resultados también se socialicen no solamente a nivel de vicerrector de docencia. Yo creo que debería ser más bien a nivel de consejo de rectoría. Porque aquí está representado docencia, investigación, administración, y cuando yo veo, por ejemplo, el caso de administración de negocios, ¿verdad? Que en general creo que estamos bastante bien, sin embargo hay muchos elementos de asocie, de comparación con otras medias, de otros procesos, y a ver si lo entendí bien. El caso por ejemplo, del número de plazas docentes con el nivel de graduados que tenemos, nosotros tenemos graduados 391, y es el promedio que graduamos generalmente en diferentes años. El número de créditos son 35.765, que triplica el impacto de la media que era 11.000. Y luego incluso la media también de la parte administrativa estaban en 49.81 y nosotros tenemos 7.8. Significa que, imagínense, 8 administrativos para graduar, tenemos 2.200 estudiantes solo en la sede central. Y alrededor de todas las sedes tenemos aproximadamente 6.000 estudiantes. Eso se está presente en casi todas las sedes regionales. Entonces, cuando vemos esos elementos, sí creo que aunque hemos hecho un gran esfuerzo de eficiencia, quizá a nivel de lo que recomendaba el compañero anterior, el hecho de que podamos también lograr acompañamiento de manera equitativa para que esos rendimientos sean sostenibles y más bien se potencien cada día más, en el sentido de lograr realmente ser cada día más eficientes, mejor. Entonces, a mí me parece que una sugerencia muy respetuosa al equipo de investigación es que deberíamos, ¿verdad?, con este esfuerzo que han logrado, visibilizar ante las autoridades universitarias de cómo lograr que esa eficiencia en la Universidad de Costa Rica cada día sea mayor y lograr asociar esto a los procesos también de calidad y de acreditación, en tanto que muchos de estos datos nos van a ayudar mucho también en esa toma de decisiones de la mejora continua. O sea, estamos haciendo las cosas bien, las podemos hacer mejor, pero necesitamos un acompañamiento y una plataforma que nos dé soporte para avanzar, porque lo contrario, somos eficientes con pocos recursos, pero quizá más bien estamos sangrando el esfuerzo de profesores, estudiantes, administrativos, a costa de ser muy eficientes. Y creo que no responde a la verdad el hecho de poder aumentar eficiencia a costa de menos recursos. Deberíamos buscar un equilibrio, si somos muy buenos en tales aspectos, pero nos acompaña la universidad y las políticas o las autoridades en darnos esos soportes de acuerdo a la medida. Sí. No gastar más porque nos sobra, todo lo contrario, estamos en efecto a la hora de reducir y de ser muy austeros, pero austeros
siendo eficientes, pero contando con lo básico para funcionar. Porque cuando yo veo estos datos de 26 la media, y aún así la media, y tenemos 7.8, o sea, estamos realmente haciendo un esfuerzo extraordinario. Eso no voy a explicar, no sé si entonces, en ese sentido me parece que no solamente las conclusiones, sino ofrecer las recomendaciones de cómo la universidad puede acompañar mejor a las unidades de forma equitativa, equilibrada, e incluso profundizar algunos casos, no con el ánimo de señalar porque no son o son eficientes, sino más bien cómo lograr que toda la universidad, como un andamiaje, funcione de manera articulada, de acuerdo a las posibilidades que cada unidad tiene a sus medios. Entonces, tal vez por eso... Estamos completamente de acuerdo y bueno, hacer todas las sugerencias de considerarlo. Sí, elevarlo a las autoridades de toma de decisión, pero no solamente de docencia, es que creo que aquí están todas las unidades, bueno, las áreas de la universidad sustantivas reflejadas. Ciertamente, quizá hemos mencionado mal la vicerrectoría de docencia porque entiendo que la experiencia de los directores es que cuando llegan donde el vicerrector de docencia es todo docencia y olvídese de investigación, olvídese de acción social, ¿verdad? No dedique tiempos a eso, ¿verdad? Pero en el caso entonces, como para concientizarlo un poco más a él, ¿verdad? Sí. Pero ciertamente deberíamos tal vez ir a otra instancia. Eso detalle en 46% digamos de cargas y tenemos 1.9 con investigación, tenemos muy poco apoyo para investigación. Los profesores quieren hacer investigación, pero o damos clases, ya tenemos la cantidad de estudiantes que nos piden estar en la carrera o hacemos investigación. Entonces, creo que buscar los equilibrios y mantener ese soporte y esa sostenibilidad a gestión de la calidad, porque en el fondo es lograr esa calidad, esa mejora continua. Muchas gracias. Y lo único que quería agregar al comentario es que, bueno, en una eficiencia ahora tenemos un numerador y un denominador. Quizás no hice énfasis, pero en la última parte de la pregunta que tiene, solamente estamos hablando de las salidas, precisamente porque el modelo que usamos es un modelo orientado a salidas, ¿verdad? Porque la eficiencia, si estoy mal en esto, lo puedo hacer dos cosas: o aumento el numerador, ¿verdad? O disminuyo el denominador, que son los ingresos, ¿verdad? El número de plazas, el número de gasto real, y eso no lo vamos a disminuir, ¿verdad? Entonces, por eso las recomendaciones solo van en el sentido de cómo podríamos aumentar Liliana, una última cosita. Sí. También me preocupa que este tipo de estudios nos lleve a reflexiones que no son exactamente las adecuadas. Como todo es muy cuantitativo, porque aquí no estás viendo qué porcentaje de interinos, qué porcentaje de catedráticos y asociados, qué porcentaje de doctores, licenciados y máster tenés. Nuevamente, eso está en las conclusiones, ¿verdad? De que eso se puede considerar. Esta es una primera aproximación, no podemos hacer todo en una sola investigación, ¿verdad?, de 2 años. Aparte de que estamos restringidos, uno, por información que existe en la universidad, igual, medida de la misma forma para todas las unidades académicas, porque si no entramos en mediciones distintas para unos y otros, y eso no haría justicia tampoco al estudio. No, te lo digo, ¿verdad? Porque nosotros que estamos, hemos pasado procesos de acreditación de carreras que unen a diferentes escuelas, entramos a ver ese tema, ¿verdad? Entonces vemos que hay un desequilibrio en la formación porque hay escuelas donde lo que predominan son instructores con licenciados. Y hay otras que tenemos un personal de máster y doctores, y tenemos gente que publica, y tenemos otros niveles totalmente. Incluso eso se refleja hasta en la evaluación docente. Se tiende a evaluar muy positivamente a veces, y lo hemos visto, a profesores de más bajo nivel académico. Entonces, ese es el problema con la cuestión estrictamente cuantitativa, pero esto cabe dentro de lo cuantitativo. ¿Cuántos profesores de tiempo completo? Porque esos son los que hacen universidad. Pero si tenemos una escuela llena de cuartos de tiempo, es muy complicado. Entonces, incluso con esos indicadores cuantitativos de ustedes, faltaría completar, ¿verdad? ¿Cuántos posgrados hay? ¿Cuántos profesores con posgrado? ¿Cuántos catedráticos? ¿Cuántos?
Eso es muy importante también para saber de qué tipo de escuela estamos hablando. Sí, estamos de acuerdo. Nuevamente, la otra restricción que quería mencionar es justamente la que les dije también hacia las conclusiones. El análisis envolvente de datos tiene una restricción en cuanto al número de indicadores con el grupo, con el número de unidades académicas en el grupo. Entonces, si yo incremento mucho el número de indicadores, ya no puedo usar DEA porque no me va a discriminar, ¿verdad? Entonces, habría que hacer otro tipo de análisis, ¿verdad? Una mezcla más de cualitativo, cuantitativo. Pero es muy válido, definitivamente eso hace diferencias, ¿verdad? Y muy en las profundas. unidades académicas profundas y en la calidad, ¿verdad? De la enseñanza y de lo que hacer. Sí. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho que hayan venido. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.